Buenas noches, mi nombre es Luisa Ortega, soy internista reumatólogo. Vamos a conversar sobre lupus eritematoso sistémico y coronavirus. Esto debido a que mañana 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus Eritematoso Sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una patología bien interesante, ya que esto es una enfermedad de origen autoinmune, donde una de las bases fundamentales de esta patología es la formación de autoanticuerpos. Esta enfermedad tiene una expresión clínica variable y va a tener muchas y las manifestaciones se van a dar a causa de y como a manifestar con y otros importantes. Y es una enfermedad que puede afectar múltiples pacientes, se manifestar a nivel legal en ciertos pacientes con compromiso del sistema nervioso central, con la consecuente manifestaciones o manifestaciones tanto del nervioso central como del sistema nervioso periférico. Gracias a Dios, y de 1 en 1000 a 1 en 100 aproximadamente por año, y uno de 10 pacientes que vamos a tener van a ser hembras y una aproximadamente. Es decir, los extremos de la vida van a estar afectados por el número de pacientes o el sexo femenino. Desde el punto de vista heterogénico, vamos a tener los factores pueden influir, no son determinantes como tal, ya que no siguen una mendeliana, un patrón de herencia mendeliano como algunas patologías, sabemos que son una presentación que pueden contribuir. Y las hormonas también son factores contributorios, como a ciertas sustancias, y esto desde el punto de vista lógico o fisiopatológico, lo vemos a la patología de la tolerancia, lo que va a la anticuerpos. Es decir, el sistema inmunológico sufre, no se sabe por qué causa, una desregulación con la consecuente o con la consecuencia de creación de contra las en condiciones normales solo en ciertos sitios, lo cual va a ocasionar un importante. Entonces, la ultravioleta bien, y es un estímulo que comience de anticuerpos o de cuerpo, lo cual se utiliza para que el sistema inmunológico. El estrés también es un factor desencadenante. Las infecciones pueden ser infecciones bacterianas, infecciones ciertos actos. Dentro de esta una va a ser esta es una manifestación bastante frecuente, y esto va a ser a veces intermitente, la baja, puede estar en paciente. Otra de las señales que podemos ver es la debilidad general. La debilidad general o el paciente cansancio físico, constante, debilidad, y es un síntoma que se presenta muy a menudo. A veces puede haber pérdida de peso desde leve hasta pérdida de peso. Y uno de los síntomas también bastante frecuentes es el caída del cabello. Como podemos observar en la imagen, y las úlceras
Generalmente la característica de las úlceras con nasal son no dolorosas, y cuando son dolorosas hay que salir de que son orales bien dolorosas. Otra de las manifestaciones puede ser el rash malar o eritema en alas de mariposa, que es muy común o frecuente, como podemos ver en la imagen, vemos que simula, y el símbolo del lupus eritematoso normalmente es una mariposa, aunque lupus signifique lupus, también se o piastritis, es dolor, incluso a veces también con lupus y afectación renal, o y la Liga del Reumatismo, EULAR, y el Colegio Americano del ACR, en el año 2018 sacaron los últimos criterios o los nuevos criterios para el lupus eritematoso sistémico, y allí le van a dar una puntuación a cada lupus sistémico. En estos criterios, las manifestaciones constitucionales están la fiebre, las cutáneas ya hablamos de orales, de media, también puede haber lupus cutáneo agudo, lupus discoide, que es algo muy característico en el lupus, y el lupus cutáneo agudo. En la parte articular, la sinovitis, o por lo menos dolor en al menos 2 articulaciones, tienen un puntaje también bastante elevado. Las manifestaciones neuropsiquiatras, como el delirio, la psicosis, las convulsiones, las cuales deben hacerse diagnóstico diferencial con otras patologías o excluir otras causas más frecuentes antes de asociarlo con lupus. La inflamación de las serosas, con la acumulación de líquido, como por ejemplo el derrame pleural o pericárdico, o la inflamación como la pericardía, también tiene su puntaje. Manifestaciones hematológicas, leucemia, es decir, disminución de los glóbulos blancos por debajo de leucocitos, o trombocitopenia de 150. Y otra de las manifestaciones bien importantes es la anemia autoinmune, la destrucción de los glóbulos por la actividad lúpica. Las manifestaciones renales en muchos pacientes son importantes cuando hay proteinuria o cuando hay por encima de 500 miligramos de proteínas en orina 24 horas, o cuando ya tenemos el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de nefritis lúpica clase 2 o clase 5, o de la clase 3 o clase 4 que tiene un mayor puntaje. Determinado normalmente por biopsia. De antifosfolípidos como la anticuerpos anticardiolipina, la inmunoglobulina IgG, por encima de 40 partículas de inmunoglobulina G, o la anti-beta-2 glicoproteína 1, IgG, también por encima de 40 unidades, o la positividad del anticoagulante lúpico. En los pacientes con lupus eritematoso sistémico, la asociación de antifosfolípidos también puede haber antifosfolípidos muy frecuentes, pacientes eritematoso sistémico, que presenten síndrome antifosfolípido secundario. Las fracciones del complemento normalmente están bajas. Si está bajo C3 solo o C4 solo, tiene un puntaje mayor puntaje, conjuntamente mayor puntaje. Y anticuerpos como son los anticuerpos anti-DNA de doble cadena o los anticuerpos anti-SMIT, tienen un puntaje bastante alto. Los pacientes deben tener por lo menos un ANA positivo 1 en 80, que es como causa más parte, incluso en las zonas que deben excluirse otras causas más frecuentes. Solo cuenta lo psicológico o de laboratorio, puedes hacer dominación. Ahora, recuerden que la charla se titula lupus eritematoso sistémico en épocas de coronavirus. Coronavirus es una patología relativamente nueva para nosotros. Es un virus, que causa una patología realmente nueva para nosotros, una COVID-19, la cual para el mes de diciembre de 2019 en China, en la ciudad de Wuhan, y ya sabemos que ha tenido estos 5 a casi que comenzó esta enfermedad, pasó de la región de China a convertirse en una trascendencia y todas las consecuencias que ha tenido a nivel mundial. Esta patología es causada por un virus de los 4 aparentemente de los 4 aparentemente descritos de coronavirus, el último, el cual describió
en el 2019, en diciembre del 2019, con los primeros pacientes que con una patología, saber que esto es causado por y tiene un sector que es el rector de la ICA, las cuales se presenten en gran en el intestino y en otro, y que las manifestaciones más importantes y las complicaciones de estos pacientes. ¿Cuál es la trascendencia que tiene el VIH para nosotros? Primero, porque es una patología que al inicio se hablaba de una tasa de mortalidad baja, pero que vemos que en otros países, por ejemplo como Italia, la tasa de mortalidad a medida que aumentaba la edad de los pacientes se hacía más alta, llegó a superar el 12%, y que en Europa también llegaba a los 10 millones de infectados. Entonces, esta tasa de actividad descrita en algunos niveles no significa, lo que significa es que cada persona va a contaminar a 3 países, y eso es día 3, y por eso a la transmisibilidad de este virus, y por eso las medidas de precaución extrema, donde lo más importante es el aislamiento social para evitar la propagación del virus, ya que hasta el momento no tiene una vacuna, no se sabe para cuándo es una vacuna, las cuales nos proteja, crea anticuerpos contra este virus y nos proteja del COVID-19. Dentro de los síntomas más frecuentes está la fiebre, tos, la fiebre puede ser desde fiebre leve moderada hasta fiebre alta, tos, dolor de garganta y mucosidad. Esto se puede ver en el 80% de los pacientes. Uno de las sintomatologías o de la parte clínica más importante es la disnea o falta de aire, que es uno de los canales que deben buscar, no quedarse en casa, buscar ayuda para dolor de garganta, que debe contar al médico, llamar a telefónica, de cada para instrucciones sobre qué hacer al respecto. De pacientes que contraen o que se infectan con coronavirus, con el SARS-CoV-2, el 20% van a tener manifestaciones demoradas, solamente un 5% tendrá complicaciones que requerirán una terapia Existen personas de riesgo, sobre todo los mayores de 65 años, personas con comorbilidades como pacientes con hipertensión arterial, diabetes renal, y aquellas personas inmunocomprometidas, con lupus, con VIH, con una patología que debilita el sistema inmunológico. Otros, que el coronavirus ha habido infección de el año 12, el llamado MERS, ¿verdad? Fue una de esas epidemias que se presentaron, por lo menos se presentó en el Medio Oriente, y todavía una cura, un tratamiento específico y mucho menos una vacuna, poder aplicarla a gran escala y poder contener esta pandemia y evitar más daño del que ya ha hecho. Entonces, para nosotros es súper importante que no haya contaminaciones, las personas tener un control de la patología y así poder salir lo más airoso posible de esta pandemia. Dentro de estas recomendaciones, vamos a tener los testos no deben tomar decisiones unilaterales, sino deben decir suspender el tratamiento para el miedo a contraer la infección. Recordar que nunca se debe tomar estos medicamentos para el lupus y antes consultar con su médico tratante. No hacer alguna manifestación, por ejemplo, fiebre alta, tos, disnea o falta de aire. En este caso, lo recomendable, resaltado en negritas y subrayado, es consultar con su médico tratante. Las medidas de prevención. El aislamiento nos permite evitar la propagación del virus, evitar contagiarnos nosotros y contagiar a nuestros seres queridos, nuestros familiares o las personas con las que convivimos. Y así evitar que el virus se propague aún más. Para ello debemos, primero, evitar los saludos de manos, abrazos y otros contactos físicos. Evitar tocar los ojos, nariz o boca. Estar frecuentemente lavándonos las manos con agua y jabón cada vez que toquemos cierta superficie, cada vez que toquemos llave,